Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la serie donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Groba de Bilbao. Y yo Ezequiel Capelo Lalia. Y terminamos esta tanda de los nuevos jóvenes titanes de Marv Wolfman y George Pérez con el número 20, Queridos Mamá y Papá, donde todavía nos mantenemos constantes con los créditos, con solo Benoda tomando el turno para hacer la letra a partir de este número. Cuya etapa es probablemente una de las más originales que vimos hasta ahora, porque no solo sirve como introducción a la historia que estamos viendo, sino que además tiene un chiste. Sumado a eso, tenemos el texto, que no solo es más cantidad de lo normal, sino que no es diálogo, es la escritura de una carta. El cómic empieza con Wally en la Torre Titán, escribiendo una carta para sus padres, meditando sobre cómo ha cambiado su perspectiva. Durante toda esta serie lo vimos meditando entre las decisiones de permanecer como Kid Flash o buscarse una vida normal. Pero llegó al punto que se tiene que preguntar qué es normal para él. No solo por lo que sucedió en esta tanda de números, sino por lo que sucederá en este. Lo cual procede a contar en la carta que sirve como marco narrativo. Esta primera página sirve como una de las introducciones más interesantes que venimos viendo en la serie, porque no solo entramos derecho a la acción de lo que nos van a contar, sino que se va formando todo un melodrama que termina con el título, Querido Papá y Mamá, como parte de esta introducción. Esto nos permite entrar mucho más rápidamente y con mucho más interés a lo que nos van a contar a continuación. Lo cual empieza por Cyborg y Changeling persiguiendo un nuevo supervillano por las alcantarillas llamado Disruptor, o Desorganizador en la traducción de 5, lo cual no tiene sentido porque es nombrado por su superpoder y desorganizar cosas no es lo que hace. Usando un sonar integrado en el brazo de Cyborg y el natural de Garfield en su forma de murciélago, logran encontrarlo. Wally dice en su carta que Garfield nunca se tomó nada en serio. Iba a saltar para comentar lo sucedido con Madame Rouge, y luego me acordé que Wally era un mono y no estaba presente cuando la parte seria de ese conflicto sucedió. Lo que sí voy a decir es que Wally opina en la carta de un comentario que Changeling hace en su cabeza. ¿Cómo sabe lo que pensaba? El hecho de que esté comentando una escena en la que no esté no molesta tanto, dado que después vamos a ver a los titanes reunidos y comentando sobre la misión. Pero no ser que Garfield haya sido específico sobre qué estaba pensando y cuándo, esto rompe un poco el marco narrativo de la carta. Son detalles que uno tiene que tener cuidado cuando mezcla géneros discursivos. Otra cosa que no podemos dejar pasar es el hecho de que de todos los números de los titanes que cubrimos hasta ahora, este es el primero que es narrado por uno de sus personajes. Los dos héroes se separan para atacar al villano desde dos lados opuestos del túnel, pero Changeling llega primero. Es genial cómo el dibujo acompaña esta narrativa si tenemos en cuenta que el anteúltimo cuadro, Cyborg y Changeling están en el mismo lugar, en sombras, pero están divididos en dos, lo cual también nos da la idea de que se van a separar dentro del túnel, sin tener que mostrar otro cuadro mostrando cómo se separan. Disruptor es inventado en este número y tiene uno de los mejores poderes que he visto. Específico pero versátil a la vez. Puede interrumpir el curso normal de las cosas. Cualquier cosa. Incluso interrumpe las transformaciones y el flujo sanguíneo del Changeling. Si algo requiere movimiento, él puede pararlo, pero el resto de las cosas sigue su flujo. Por lo tanto, puede causar desastres. Y es por eso que no puede llamarse el Desorganizador. Aunque ahora que lo pienso, un villano con el poder de desorganizar cosas podría ser igual de aterrador. How about instead I shuffle the functions of every hole in your face? Cyborg escucha los gritos de Changeling sintiendo sus venas explotar. Cosa que desde lo visual está contado de una manera muy diferente a lo normal, porque habitualmente solemos ver una onomatopeya del grito. En este caso, cada letra de la onomatopeya es un cuadro en sí con la boca de Changeling gritando. Eso además tiene otro detalle muy interesante, que es el hecho de que probablemente otra persona no lo podría haber escuchado, pero Cyborg sí, porque bueno, es un Cyborg. Victor se apresura para ir a ayudarlo, pero Disruptor suelta al joven, cambia formas, que quedó inconsciente y usa su poder para interrumpir las partes robóticas de Cyborg, haciendo que caiga el agua. Y acá ocurre algo que a mí particularmente me despista un poco, porque estamos en el número 20 de los nuevos jóvenes titanes y ahora a alguien se le ocurrió explicarnos lo que es un cyborg. Y esto no tiene nada que ver con la trama, simplemente es una nota al pie. Con los dos inmóviles, Disruptor interrumpe el flujo del agua en las tuberías, haciendo que se acumule la presión y estalle para ahogarlos a ambos. No quedan claros los límites de sus poderes. Parecen tener un límite de tiempo o concentración, como que el Disruptor tiene que constantemente interrumpir el flujo de las cosas. Más adelante el que sí va a quedar claro es que él tiene que ver a su objetivo. Así que por eso cuando él se ve forzado a retirar para huir de la inundación, los héroes van a empezar a recuperar su movilidad. Pero la verdadera debilidad a la que Marv Wolfman va a apuntar en este número es su inexperiencia, juventud y sobreconfianza. Changeling logra recuperarse, aunque aún dolorido, y se transforma en una langosta gigante para sacarlo de los túneles. No existe y nunca existió una langosta así de grande. Y muy cada tanto van a hacer esto, de que Garfield no necesita respetar el tamaño del animal en que se transforma, lo cual siento que sería útil más a menudo, pero también es cierto que cuanto más grande la transformación, más le cuesta. Así que eso es una buena justificación para el desuso. Como dije, los dos héroes dan su reporte al resto del equipo en la torre y Robin toma toda la responsabilidad y culpa. Al parecer tuvo que hacer equipo con Batman entre el número anterior y este, e hicieron que su
sus inseguridades volvieran a surgir. Como estuvimos viendo con los Titanes, Robin ha estado en búsqueda de independización, cómo quiere ser, su identidad como adulto. Liderar a los Titanes ha servido para esto, pero en el momento en que Batman, incluso una mención de él entra en escena, es arrastrado hacia el pasado, de vuelta a esa sombra que él se fabricó a sí mismo en la cabeza. Y perder contra un villano que resulta ser aún más joven que él hace trizza su autoestima. Esto será explorado más adelante, particularmente en el primer crossover de los Titanes. A Wally le sorprende que Robin, el más experimentado de todos ellos, tenga tales inseguridades. Toma nota de ello tanto dentro suyo como en la carta, y pasamos un par de días después, con los Titanes organizándole un cumpleaños a Cyborg. Y podríamos decir que al principio de esta tira, el objetivo es que no sepamos bien qué está pasando porque tenemos un cuadro absolutamente negro, para después tener una figura misteriosa entrando por una puerta dibujada de una manera muy efectiva, pero en lo que sería tiempo de lectura no sé qué tan eficaz es, porque automáticamente más de la mitad de esa tira ya es una revelación obvia de una fiesta. Especialmente porque ver a Changeling vestido así automáticamente le saca toda seriedad a lo que vos intentes proponer. Starfire nos muestra un poco más de la cultura de Tamaran diciendo que no se celebran aniversarios de vida. Supongo que porque son más optimistas que nosotros. El haber sobrevivido 365 días en esta sociedad es acto digno de celebración. Garfield intenta mantener el espíritu en alto de sus compañeros, pero la fiesta abre paso al dolor. Primero el de Donna. Recuerden que Donna Troy fue rescatada de bebé de un incendio por Wonder Woman y luego llevada a Themyscira donde fue criada. Nada sobrevivió a aquel fuego, por lo tanto ella no sabe cuándo cumple años. Y eso a su vez la lleva a pensar que tantas otras cosas sobre sí misma ignora al no saber su origen en el mundo del hombre. ¿Quiénes eran sus padres? ¿Cuál es su verdadero nombre, dado que Donna le fue dado a ver las Amazonas? No puede sacarse estos pensamientos de la cabeza y le pide a Terry el irse de la fiesta. Esta conversación es escuchada por Wally. También que Sarah Sims pasó a visitar a Terry y le dejó un regalo para Cyborg, el cual no sabemos si iba a abrir o no. Y que Flash le cuenta a sus padres a través de la carta todo el trasfondo de su compañero tiene con la profesora. Supongo que eso era el cliffhanger del número anterior, le fue a dar un regalo. El siguiente momento de presión post-fiesta viene por Starfire, que el concepto de aniversario, más ajeno para ella, le dio a pensar que hace 7 años que no ve su planeta natal, y no sabe si su hermano menor, que ya debe tener la edad de Changeling, sigue vivo. La sucesión de penas y dolores que Wally presencia, uno tras otro, finalmente empiezan a entrar en cuenta. Era un personaje muy ensimismado, tan enfocado en balancear y qué hacer con su doble vida, que no estaba realmente prestando atención a la de sus compañeros. Sube al techo de la Torre Titán para observar el horizonte de la ciudad y ve a Donna regresando. Cuando esta se acerca un poco más, nota que está retorciéndose de dolor. La Amazona cae al agua y en la orilla está Disruptor. Wally corre a toda prisa sobre el agua y gira los brazos rápidamente para generar una onda de aire que golpea al criminal, pero su oponente irrumpe el flujo del viento haciendo que Kid Flash se choque contra el aire mismo y caiga al agua. Y acá propongo que pensemos un rato. Si el poder de Disruptor es interrumpir el flujo natural de las cosas, y Kid Flash le lanzó un torbellino, ¿interrumpir el flujo del mismo hace que vuelva hacia Kid Flash? ¿O hubiera sido más interesante que el torbellino se quedara en el mismo lugar y Flash se lo llevara por delante, dando por hecho de que nunca se iba a frenar de golpe el mismo? La otra opción, que tal vez parece la más obvia, pero es bastante discutible, es que directamente desapareciera el torbellino. El joven villano, emocionado, inmediatamente asume que con eso ya mató a 4 titanes. Corre hacia un auto esperándolo con su chofer y le cuenta, con la alegría de un niño que acaba de pasar un examen muy difícil, como lo hizo a su padre, Cerebro Beldon. Cerebro Beldon es un villano de Batman que solo apareció en un número en 1962. Donde transformaba la fisiología de Batman para hacerlo irradiar un calor incontrolable y eventualmente haciendo que el vigilante no pudiera tolerar el aire normal y necesitara respirar gas metano. Porque eran los 60. Entre todos los científicos malvados de DC, ¿por qué este tan específico? No lo sé. Porque no es que es el único que tiene la capacidad de darle a su hijo superpoderes. Es simplemente una carta oscura que Marv Wolfman se sacó de la mano. Y Beldon no tenía un hijo en la historia original. Como dije, esta es la primera vez que Disruptor aparece. Así que esa tampoco era la razón. El villano regaña a su hijo por no corroborar las muertes de ninguno de los 4 héroes, mientras son seguidos por Kid Flash, después de rescatar a Donna del río. La conversación entre Beldon y Disruptor continúa mostrándonos lo sexista y abusivo que es el primero, y la motivación de ambos. Disruptor solo quiere impresionar y conectar con su padre, claramente adoctrinado por él. Y para Beldon, esto es esencialmente una audición para entrar en Colmena, después que Deathstroke matara a uno de los miembros en el número 10 y su reemplazo fuera asesinado en el número 16. Cuando escucha lo de Colmena, Kid Flash decide entrar en la acción golpeando un guardia, pero a pesar de las dudas del joven villano, una vez que su padre se pone a ladrar órdenes, Disruptor golpea el flujo sanguíneo del Kid Flash con su poder, igual que como hizo con Changeling. Como dijimos al principio del número, si uno transcribiera la narración y lo pusiera en un formato de carta, no sé si funcionaría. Está claro que es más una excusa para narración que un estilo artístico, pero cada tanto sí funciona muy bien, como en esta escena, porque Wally se toma un momento para pedirle a su madre que se saltee un párrafo si no quiere saber cómo fue lastimado en la pelea. Es en estos cuadros donde este tipo de marco narrativo funciona de
10. Después de desmayarse, Wally despierta atado a una silla mientras Beldon y su hijo conversan con Colmena, en una negociación para asegurar el puesto en el círculo interno del primero. Si bien estamos acostumbrados que en las historias de acción se comete este tipo de errores de guión en donde el villano atrapa al héroe, le da todo un discurso y el héroe tiene tiempo para liberarse, en este caso es un poquito diferente. Por un lado, se estaría justificando con el hecho de que es una negociación con este hermano de Colmena que puede ver ahí que Kid Flash está atado y que va a morir. Pero por el otro lado está la pregunta de por qué directamente no le mostró el cadáver o por qué no lo mata ahora que lo están mirando. Wally aprovecha para mover sus manos tan rápido que envía una especie de pulso sónico al otro lado de Nueva York, chocando contra la Torre de los Titanes, alertando al grupo. De hecho, usar las vibraciones de Wally como una baliza es muy creativo, pero creo que incluso para la época es algo exagerado. Una vibración que cruza toda una ciudad sin perder fuerza causaría mucho revuelo, y cómo es que no chocó contra nada antes de llegar. Sea o no sea esto posible, lo que sí sabemos es que Kid Flash tiene una puntería espectacular. A los héroes no le toma mucho tiempo seguir la fuente de la vibración hasta el escondite de Beldon y liberar a su amigo. Los guardias caen como moscas, pero una vez más, cuando el Disruptor entra en la escena, demuestra ser demasiado poderoso y baja a todos los titanes casi al mismo tiempo. Algo casi cómico de toda esta escena es que Beldon está más ocupado en insultar a su hijo que en pensar cómo puede hacer algo, aunque sea escaparse de esa situación. Quiero destacar un detalle visual en esta página, que es que el primer y último cuadro son técnicamente lo mismo pero en espejo. La única que no cayó es Raven, quien no había entrado con el resto del equipo a la habitación y se teletransporta a espaldas del villano sin que éste la vea para absorberlo en su ser alma. Como dijimos, esta es la verdadera debilidad física de Disruptor. Tiene que ver a la persona que interrumpe. En cuanto a Raven, la narración dice que le hace experimentar la oscuridad de la vida que tendrá si sigue el camino que le pide su padre. Pero los cuadros son particularmente aterradores. Con la visual uno asumiría que le está haciendo sentir el daño que le causa a otros. Como dijimos, Raven está más dispuesto a usar su ser alma de manera ofensiva. Y eso, sumado al autoaislamiento que Raven se impuso, se empieza a manifestar de estas maneras algo preocupantes. Disruptor fue un gatillo particular para ella porque le recuerda a sí misma, descendiente de un monstruo forzado a tomar un camino que no quiere por culpa de su linaje. Con eso los villanos son arrestados, pero Michael Bendon, el nombre real de Disruptor, se rehúsa a acusar a su padre y solo él es enviado a prisión. El sacrificio no es apreciado por su viejo, que después de ser rechazado por Colmena por este fracaso, desconoce a su propio hijo y, a pesar de las súplicas y llantos del joven, lo abandona en prisión para nunca volver. A esta altura parece que ya es una constante ver que tenemos villanos por culpas de padres muy malos. Y sí, a fecha de grabación de este video, Beldon nunca ha vuelto a aparecer, haciendo que, a pesar de sus autopercepciones como este gran villano, su hijo tendrá una carrera mucho más larga que él. La última página tiene a Kid Flash terminando su carta, que después de la fiesta y esta aventura se da cuenta que sus problemas son mucho más pequeños comparados con el resto, y rechaza la oferta de Robin de enviarla por correo, decidiendo a último momento de entregarla personalmente, como símbolo de empezar a no proyectar sus problemas menores en sus compañeros. Terminando el número. Los sentimientos de Wally viendo... No. Todavía no terminamos. ¿Cómo que todavía no terminamos? El cómic empieza Con el doctor Igorovich y su asistente Boris. Y no tengo que aclarar que son personajes inventados para esta historia, no existían antes. Observando el multiverso en búsqueda de Tierra Prime. Una tierra sin superhéroes, pero con cómics de ellos. Los que Igor puede usar para conseguirse su propio archienemigo. Así que pasamos a las oficinas de DC Comics. Con Dick Giordano, Marv Wolfman, George Pérez y Romeo Tangal en el escritorio de Len Wayne mientras juega con un panda de peluche. No puedo creer que sea en esta historia donde tenga que hablar de esto, pero... En la historia de origen de Flash de Barry Allen, él toma su nombre de superhéroe de cómics de Jay Garrick, como un guiño al héroe original. Poco más de media década después, cuando DC inventó el concepto del multiverso e hizo que los dos Flashes de las dos tierras se cruzaran, necesitaba una justificación de cómo es que había cómics de las aventuras de Jay Garrick en la tierra de Barry Allen. Así que la idea es que los escritores de cómics de Tierra 1 tenían una especie de conexión psíquica con la tierra de Jay de la cual no sabían. Lo que estos escritores creían que eran historias que se les ocurría de la nada, eran en realidad aventuras que realmente tomaban lugar. Más adelante DC tomó esta idea y fue aún más lejos con ella, inventando Tierra Prime. Tierra Prime es nuestra Tierra, el mundo real, implicando que los cómics que nosotros leemos son en realidad historias reales que los escritores de nuestro mundo captan inconscientemente de otras tierras. Por eso Marv Wolfman y Len Wayne son representados como unos ineptos, porque como los titanes en Tierra 1 todavía no han tenido una nueva aventura, Marv Wolfman no tiene una historia que contar para el nuevo número.
Bueno, Marv Wolfman y George Pérez son teletransportados por el Dr. Igor a Tierra 1 para que les cuente todos los secretos de los titanes y los deje inconscientes con un arma de rayos, para luego despertar atados a una máquina. Wolfman está dispuesto a confesar inmediatamente para la furia y decepción de Pérez, pero afortunadamente los titanes siguieron a Boris después de que robara equipo para el Doctor. Es interesante que la presentación de estos titanes no es como suele ser, que es cada uno volando o viniendo hacia cámara de alguna manera épica, sino que están todos parados en la típica pose del grupo de superhéroes clásica. Los jóvenes titanes pelean contra el asistente del Doctor, además de un par de robots, con un momento aún más meta, donde George Pérez le dejó una nota a Tangal diciendo que no dibujó fondos para que el entintador no trabaje tanto. Lo cual refuerza el comentario que veníamos haciendo de cómo le gusta hacer mucho detallecito en los fondos a George Pérez. Se ve que Tangal ya se había dado cuenta. A pesar de que esta es una historia donde ellos están presentes, pero si estamos leyéndola en el mundo real, es decir, Tierra Prime, quiere decir que esta es la versión que Marv Wolfman escribió y George Pérez dibujó de una aventura que realmente tuvieron. Es demasiado meta para analizar bien. Los titanes detienen a los robots, Marv Wolfman y George Pérez pulsan un botón que automáticamente detiene a Igorovich, y creadores y creaciones se conocen por primera vez. La conversación se resume en Marv avergonzándose a sí mismo frente a Starfire antes de ser teletransportados de regreso a Tierra Prime porque se acaban las viñetas de la historieta. Y con esta aventura, el flujo creativo de Marv Wolfman volvió a fluir, tranquilizando a la editora en jefe Karen Berger y frustrando a Adrian Roy, que tendrá que eventualmente colorear este sinsentido. Y con George Pérez y Marv Wolfman caminando hacia el amanecer, ahora sí, termina el número. Yo estoy convencido que esta última historia pequeña solamente fue escrita por Marv Wolfman para avergonzarse a sí mismo públicamente. En la primera historia, los sentimientos de Wally viendo como alguien de afuera los problemas internos de sus compañeros y darse cuenta que el suyo era simplemente quiero ser normal en un mundo de superhéroes con sus propias tragedias, pero que de todas formas a pesar de eso quieren hacer el bien, es muy bueno. Él aprendiendo a estar más agradecido con lo que tiene y ser más empático después de lo sucedido con Red Star, es un enorme paso que ha estado dando a lo largo de esta tanda de números y culmina acá. La segunda es una rara aventura. No es la primera y no será la última que escritores interactúan con sus creaciones, pero ciertamente es una de las más absurdas que he leído. Pero sí, no estoy seguro que sí, Marv Wolfman se quedó corto con un par de páginas en este número, o se le ocurrió esta historia corta y decidió ponerla al final. Pero aún así, no niego que es entretenida a pesar de solo durar 5 páginas. Para lo que sí sirvieron estas últimas páginas es para mostrar que entre todas las cosas que hablamos de George Pérez, también es muy multifacético. Especialmente porque el género de ambas historias es completamente diferente y esta última tiene bastante juego con el cartoon. Si bien del trabajo de Pérez ya hablamos bastante, este número tiene en particular que el color de Adrian Roy muchas veces usa textura, lo cual le da una frescura interesante. Con eso terminamos esta tanda de los titanes. Nos vemos el miércoles donde volveremos a Después de la Crisis para cubrir una historia suplementaria del primer cómic que cubrimos en este canal, con Catwoman, el guardián de mi hermana, donde daremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¡Hey! Si te quedaste hasta el final probablemente te haya gustado nuestro contenido o realmente lo odiaste. En cualquier caso, por favor considera suscribirte o al menos darle un me gusta. Esos 2 clics ayudan más de lo que pueden imaginar. Si les gustó la historia, por favor consideren comprarla y apoyar el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. A su izquierda hay una lista de reproducción con más capítulos de este personaje y a su derecha de uno diferente. Por favor consideren entrar en esa madriguera con nosotros y vuélvanse expertos en las historias que amamos. Hasta la próxima.